presuntos actos de corrupción fortísimos de Martín Esparza y el grupo del SME que lo ha acompañado. Yo no sé para qué quiere tanto dinero, la verdad. Es un trabajador de origen muy modesto de Hidalgo y su voracidad es impresionante. Entonces la información que me acaban de entregar que está toda sustentada, toda. Por ejemplo, miren, advenimiento de Su Majestad Maximiliano y Carlota al trono de México es un libro de 1864. Es un libro que vale menos, porque el librero cometió el error de quitarle su pasta original y ponerle esta que es más bonita, pero vale más con su pasta original. Pero aquí está, que es de 1864. Pero no es eso lo que les quiero presumir, sino ya les había comentado ayer antes de entrar en materia, ya vamos 17 minutos, pero es importante lo que estamos platicando. Breve idea de la intervención tripartita, candidatura del archiduque de Austria Fernando Maximiliano, biografía del archiduque por el señor Gutiérrez Estrada. El 31 de octubre de 1861, los gobiernos de Francia, España e Inglaterra celebraron en Londres, por medio de sus comisionados respectivos, una convención para intervenir unidos en México. La causa determinante y alegada de tal resolución fueron las reclamaciones que los tres países hacían a México y que habían sido desatendidas. La satisfacción de esas reclamaciones y la garantía de la conservación de mejores relaciones en lo futuro, en virtud del exacto cumplimiento de los pactos internacionales por parte de México, constituían el fin inmediato y directo de la triple expedición armada. O sea, en este párrafo lo que están diciendo es, no hombre, fue para que se cumplieran los pactos, no era una invasión, no era una intervención extranjera. La experiencia, aquí expedición con S y experiencia con S, tienen que pensar que es español antiguo porque si lo leen y se pone a escribir así ya valió más. Había demostrado que el gobierno aquí existente y que luchaba sin tregua con la resistencia del país a sus leyes, fíjense, el gobierno aquí existente y que luchaba sin tregua con la resistencia del país a sus leyes, las leyes de reforma, la separación de la Iglesia y el Estado. De eso están hablando. No tenía voluntad de satisfacer las reclamaciones exteriores. ¿Cómo no va a tener voluntad? Lo que no tenía era dinero. No era falta de cariño, era falta de dinero. De aquí el armamento y venida de la expedición. O sea que justifica la intervención extranjera. Pues son conservadores los que escribieron este libro. Son los tatarabuelitos del PRI y el PAN. El estado de anarquía en que nos hallábamos hacía suponer que aun cuando el gobierno de Juárez celebrara con las potencias reclamantes un arreglo equitativo y favorable para lo futuro, y tuviese ánimo de cumplirlo, lo cual era asaz dudoso en vista de su conducta anterior. ¿Cuál conducta anterior? Siempre se habían pagado los compromisos de deuda. Pero salía de una guerra civil de 3 años de la guerra de reforma. No había ni para los salarios del propio presidente y de los funcionarios del gobierno. No podría efectuarlo por carecer de fuerza para hacer obedecer aún respecto de muchos de sus mismos agentes. De aquí el que se considerase el establecimiento de un nuevo gobierno. Claro, un nuevo gobierno. Que fuera sostenido por las armas extranjeras, eso era un asunto menor. De aquí que se considerase el establecimiento de un nuevo gobierno elegido por la libre voluntad del país. Maximiliano elegido por la libre voluntad del país. 1864, señores. Son igualitos, no han cambiado. Como la sola garantía eficaz del cumplimiento de los pactos internacionales para lo sucesivo. Partiendo de tal consideración, los gobiernos interventores venían a ayudarnos. Indicaban que si la nación mexicana, visiblemente oprimida y disgustada de la administración de Juárez, quería darse un nuevo gobierno, podían contar para ello con la más amplia libertad y con el apoyo moral de la intervención. Oiga, nada más esto, cabrón. Que venían las fuerzas extranjeras a tirar al gobierno legítimo de Juárez y ellos querían ayudar bondadosamente. ¿Cómo la ves? Esto escribían estos mamones, es como para no leer el pinche libro. Hablando en ese sentido, los comisarios al desembarcar en Veracruz hicieron un llamamiento al país asentando que venían a presidir la obra de su regeneración. O sea, no mames, venían a invadirte y te iban a ayudar como nos ayudó Estados Unidos
cuando nos robó 60% del territorio. Las manifestaciones de la opinión en diversas circunstancias y lo patente los funestos resultados que las llamadas instituciones republicanas habían producido en México por espacio de 40 años, o sea, la República era la responsable, hicieron suponer posible y hasta probable la adopción de las monarquías por parte nuestra. Halagaba esta idea a los gabinetes europeos por creerla acertada y conducente a la solidez y estabilidad del gobierno que se estableciese. Solidez y estabilidad muy dudosas de conseguirse en fuerza de la repetición de ensayos republicanos cuya ineficacia abonaban sobradamente nuestras desdichas. ¿Qué tal? Dada la posibilidad y conveniencia de la adopción de la forma monárquica, preciso era pensar en el monarca. 1000 consideraciones, cuya enumeración es ajena de esta obra, exigían que el elegido fuese de sangre real y que la elección recayese en príncipe de alguna de las casas reinantes de Europa. Habsburgo, ¿cómo si no? Los soberanos que firmaron la Convención de Londres, movidos de un sentimiento de delicadeza y para alejar toda sospecha de espíritu de conquista, o de simples conveniencias bastardas de parte suya que vinieran a saquear el país, bajo ninguna circunstancia venían a sacrificarse por nuestra patria. Cabrones, ustedes creen que la inversión extranjera nos viene a chingar, pero claro que no. Movidos de un sentimiento de delicadeza y para alejar toda sospecha de espíritu de conquista o de simples conveniencias bastardas de parte suya, se comprometieron formal y solemnemente a que en el caso de que la nación mexicana quisiese sustituir a la monarquía a la república, ningún miembro de sus familias respectivas vendría a ocupar el nuevo trono. No, de ninguna manera. No iba a ser ni inglés, ni francés, ni español. Se le olvida a estos mamones que España e Inglaterra se retiraron y que se quedó solo Francia. Ya lo explicarán seguramente diciendo que Francia fue la más sacrificada. Entonces Su Majestad Napoleón III, en sus despachos a los representantes de Francia, Londres y Madrid, indicó que el emperador vería con agrado que el evento de que México adoptase la monarquía recayera su elección en el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano. ¿Y para qué le sigo? 1864. Relatando alegremente cómo llegó Maximiliano y Carlota, este libro narra el viaje de Miramar a México, en el Novara. Y así empieza. Pero Juárez y su pueblo, ignorante e irredento, desagradecidos como son, no se levantaron en armas contra estos cabrones. Después de 2 años y medio que nos estuvieron ayudando, los corrieron, ingratos como son, y restauraron la república, torpes de ellos. Hoy tendríamos un Habsburgo y hasta hablaríamos francés. De verdad, qué miopía la suya. ¿Qué le vamos a hacer? Nos quedamos mexicanos y hablando español. Y todavía un chingo de lenguas indígenas. Qué cosas, ¿verdad? Hijos de la chingada. ¿Cómo los ven? Les leí una hoja, 2 cuartillas. Es el comienzo. Es más, leí eso y por eso lo quise comprar, entre otras cosas. Me costó una pequeña fortuna, pero para su trabajo. No tienen vergüenza. Lo voy a leer, en una de esas lo edito. Vamos a sacar las memorias de Concepción Lombardo de Miramón, la viuda de Miramón, que cuenta la vida de Miramón después de que fue fusilado. Así es que nadie va a decir que es juarista, ¿verdad? Lo publicó Porrúa casi 100 años después, en 1983. Se debe haber escrito en 1870 y algo. 80, hace mucho. La mujer vivió muchos años, igual que Carlota, fíjense qué cosas. Sus viudas vivieron mucho tiempo. Y es un buen libro, es buena escritora. Era mujer cabrona. Y luego empezó tardísimo la sesión, tardísimo. Aquí está el pobre diputado local Max Correa, lo estuvo esperando, hombre. Me dio mucha pena. Porque se tardó un chingo eso, empezó tardísimo. Y yo tenía que estar ahí. Yo pensé que íbamos a intervenir, ya tenía yo las notas. Es un desvergonzado, vino
el abogado defensor, Regino, Gabriel Regino, creo que sí, creo que fue jefe de la policía, buen orador, pero un desvergonzado. Se puso a decir que había persecución política. No tiene vergüenza, o sea, ese tipo, a ver, dice que el cabrón, que pues nada más no cumplió los exámenes de confiabilidad, pero que la ley no se lo pedía y que luego 2 años después los cumplió. Y a este cabrón de Uriel Carmona Gándara le pasó lo que a Al Capone. A Al Capone no lo metieron a la cárcel por mafioso, lo metieron a la cárcel por no pagar impuestos. Y a Carmona, fiscal, lo han acusado de encubrir un feminicidio de Ariadna Fernanda López, y entonces lo metieron a la cárcel por la posible participación de contra la Procuración y Administración de la Justicia, pero el Poder Judicial le dio un amparo porque tenía fuero. Encubrimiento por favorecimiento, lo volvieron a detener, lo volvieron a liberar. Feminicidio en grado de auxiliador, lo volvieron a detener, lo volvieron a liberar. Tortura en contra de Luis Alberto Ibarra Martínez, alias El Diablo, para que se autoincriminara de 2 homicidios y de un feminicidio, y lo volvió a liberar el Poder Judicial. Lo volvió a liberar. Entonces, yo le hubiese dicho a Regino, no hay ninguna persecución política, este tipo es un presunto delincuente, ya estuvo preso por estos presuntos ilícitos, y si no se le está quitando el fuero por eso, sí se le está quitando el fuero por algo, dice el casi administrativo, no, era un requisito. Es un fiscal que no cumple, ¿cómo pueden ser? Todos sus subordinados tienen que cumplir esos requisitos y él no. Y entonces fue desaforado. Hoy. Los paniaguados se abstuvieron. De la comisión jurisdiccional, no se llama comisión jurisdiccional, es la sección instructora. La sección instructora se forma de 4. Entonces, y te pide mayoría, pues 3. 3 de 4, 75%, es una locura. Tenemos que, ya hay una iniciativa para pasarla a 5 para que sea 2/3, mayoría calificada, pero no mayoría de 3/4 partes. Entonces, votó en favor el presidente, mi hermanito Jaime Humberto Pérez Bernabe, mi compatriota Leonel Godoy Rangel. Leonel es doctor en Derecho. Mi hermanito creo que tiene maestría, el cabrón es de origen totonaca, nunca ha pedido chichi por acción afirmativa, pero él es del pueblo totonaca de David Gutiérrez Zamora. Votó en favor Moreira, Rubén Moreira, honor a quien honor merece, y se abstuvo Elías Licha, que no podía abstenerse, bueno, tan podía que lo hizo, pero no debía, porque debes votar o a favor o en contra. Y ya en el Pleno sí podían abstenerse y el PAN se abstuvo. Gracias, el PAN se abstuvo. Total, llega al Pleno, primero habló la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, una buena intervención a secas, y luego Regino es buen orador y además traía bien preparado y habló se fue, no hizo una defensa jurídica, hizo una defensa política, planteando el mismo discurso ramplón de que los organismos autónomos están en peligro y que si hoy se acepta, van sobre todos. Entonces, estuvo ahí alegando necedades. Yo le hubiera puesto una zapatería, pero ahí nuestro buen amigo Nacho Mier siempre es muy partícipe y tiene su mérito de que lo importante es sacar las cosas y no tanto su embellecimiento. Y entonces no quiso que interviniéramos ya en los partidos ni nadie. Después de oírlos a cada uno y luego la réplica de cada uno, se salieron, votamos, bueno, oímos al presidente de la sección instructora, Jaime Humberto Pérez Bernabe, que fue muy cuidadoso, ahora sí que fue muy técnico, porque así se lo pidieron. Y se desaforó. No sé si a estas alturas ya lo hayan detenido.
ya un juez no debe liberarlo bajo el argumento que tiene fuero porque ya no tiene fuero. Son capaces, no les doy ideas, ya lo hicieron con Cabeza de Huevo, de salir con la mamarrachada de que ahora tiene fuero estatal, que fue exactamente lo que dijeron con Cabeza de Huevo, que solo hay, ahora sí que, así como madre solo hay una, fuero solo hay uno. Entonces, son capaces, ¿eh? No lo dudaría ni tantito. Pero hoy fue desaforado ya Uriel Carmona Gándara. Los antecedentes que hay, conscientes de Uriel Carmona, sin embargo, los presentó 8 años después y los reprobó. Esto no dijeron. Esto no lo dijo nadie, que los había reprobado. Lo que dijeron es que no había vuelto a hacer porque hay que hacerlos cada determinado tiempo. Fíjense, y se ha hablado de deficiencias en las investigaciones a su cargo en el asesinato del activista Samir en mayo del 2020, el homicidio de 2 sindicalistas, sin embargo, una protesta en octubre de 2022, el feminicidio de Ariadna, que fue la gota que colmó el vaso en abril de 2023, y el homicidio de 2 trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública en un supuesto caso de tortura. Sí, los diputados locales están ahí amafiados con él, a pesar de estar en prisión, han seguido apoyándolo efectivamente. Pues a ver qué sigue. Morelos está muy descompuesto. Yo no sabía, lo comenté ayer creo, ¿no? Que al marido de Tania Valentina, diputada del PT, gravísimo el asunto, lo detuvieron con 3 presuntos narcos, con dinero y armas y todo, en la camioneta de Tania Valentina. Está el asunto delicadísimo. Delicadísimo. Bueno, pues eso es lo que pasó hoy. Una de las razones de por qué empecé unos minutos tarde es que llegó una comisión de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Me dejaron con los pelos de punta después de escuchar lo que vinieron a compartirme. Las versiones de corrupción de Martín Esparza han sido insistentes. A mí me consta, yo les di 1 año, la mitad de mi sueldo, y no informaron nunca a la asamblea. Y no dijeron nunca y se hicieron bien güey. Yo tuve que hacer un documento, ahí se paró una ofensiva que traían contra mí, diciéndoles que les había entregado ser poco más de 50,000 pesos mensuales al sindicato mexicano, porque nosotros donábamos la mitad de nuestro ingreso en 2009, de 2009 a 2012. Entonces, me trajeron una carpeta con todos los documentos que prueban lo que me están diciendo. Primero, que ya sabía de la extinción de Luz y Fuerza y que a cambio le dieron un contrato de fibra óptica, que efectivamente aquí está, a nombre de su chofer que está en la cárcel. Y 10 años después se le cambiaron la titularidad a su hija, a su esposa y a otra gente cercana a él. Aquí están los documentos. Contrato de fibra óptica. Yo no sé para qué quiere tanto dinero Martín Esparza. Está en litigio la toma de nota del sindicato, que ya no existe, del SME. Por alguna razón, aún durante nuestro gobierno eso no se ha resuelto. Está en la Suprema Corte un último recurso. Está cabroncísimo los documentos de un memorándum de entendimiento entre el gobierno de Peña y el SME de Martín Esparza, donde le dan las presas de Necaxa, predios, una serie de cosas a cambio de que convenza a los trabajadores de ya aceptar la liquidación. Hay que recordar, los trabajadores del SME me dicen, pero ¿y qué pasó con nosotros? Pues se liquidaron, cabrones, se liquidaron, aceptaron, ya firmaron, aceptaron.
su liquidación, el término de su relación laboral, después de tantos años de resistencia. En el último año de Peña aceptaron, después de aguantar todo Calderón y casi todo Peña. Fue a cambio de esas cosas. Y hay predios que eran de la nación, pues las presas y todo, y que inclusive las está rentando para cosas, no la presa, pero predios, para, pues para particulares, hasta como estacionamiento, para fiestas, para sacando lana de todo eso. Los ingresos de Fénix, ellos dicen que andan por el orden, la cooperativa, de 14,000 millones de pesos. La parte que le corresponde a Fénix, porque la otra le corresponde a la empresa privada. Andan por 30,000 millones. Son cifras brutas, pero solo les han dado a los trabajadores 450 millones. Jodido así por lo bajito, por muy mal, por mucho que fueran los gastos, 3,000 millones de pesos, por lo menos 2,500 millones de pesos están robando. Yo creo que mucho más que eso. 14,000 millones es la cifra bruta. Todo eso lo han ellos ido, está todo aquí, todo está aquí. Han ido documentándolo. Las liquidaciones lo publicaron. Todo el círculo de Martín Esparza recibió de 4 a 7 millones de pesos contra liquidaciones muy modestas de 20, 30 mil, 50 mil pesos y mucho, de trabajadores y trabajadoras con 20 años de antigüedad. Lo de las rentas vitalicias también me explicaron que es otra trácala, eso no. Una cosa que parece menor, un contrato de alfalfa que tiene con el gobierno del DF, él en lo personal, Martín Esparza, de sus ranchos para abastecer de alfalfa a los caballos de la policía de la capital. Y una cosa muy delicada, todo está del demonio, todo está del demonio. Un contrato de compra de energía con la Ciudad de México que le vende la supuesta cooperativa Fénix, pero que en realidad no le vende Fénix, le vende una empresa que se llama Servicios Eléctricos Metropolitanos, que a su vez es la que le compra a Fénix. Y resulta que el director de Servicios Eléctricos Metropolitanos es el último director que tuvo Luz y Fuerza del Centro, un ingeniero de nombre Gutiérrez Vera. Eso apesta que hiede. 8,900 millones de pesos han comprado. Pero además me explicaban que la capacidad de Fénix es de 250 megawatts, creo, y han vendido por arriba de 300. ¿De dónde saca? ¿De dónde saca Fénix para abastecer más allá de su capacidad de generación? Ellos intuyen, yo creo que con razón, que está comprándole Fénix a otras empresas privadas y a su vez le abastece a Servicios Eléctricos Metropolitanos. O sea, la triangulación de la triangulación de la triangulación. O sea, es el colmo. Me dijeron de otra cosa que piensan que Martín Esparza es accionista, pero no traen los datos, entonces no lo comento. Y luego, es otra locura. Le siguen dando al ESME, que ya no existe, la toma de nota Martín Esparza para representar a los trabajadores de Fénix, pero a su vez es miembro del Consejo de Administración de Fénix. Entonces entrega el pliego petitorio como dirigente sindical y lo recibe como miembro del Consejo de Administración. Eso es ilegal, además de una majadería. Por si no fuera suficiente, Fénix ha promovido 5 amparos contra la política energética de nuestro gobierno. Dicho de otra manera, Martín Esparza protesta contra las empresas extranjeras y el remate del patrimonio nacional con una mano
y con la otra firma los amparos contra la política nacionalista de nuestro gobierno. Pregunta, ¿cómo se tolera esto? ¿De buena fe? ¿Cómo se tolera esto? Hay que proceder contra este pillo y sus secuaces. Me parece. Aquí está el expediente. No soy el único que lo tiene. Me dijeron, solo por citar un ejemplo, no voy a citar todos, que mi excompañero de Cámara, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo tiene. Entonces, pues me parece gravísimo. Me parece gravísimo. No sé cómo les parezca a ustedes. Está cabrón. ¿O no? Fíjense, yo tuve... Él fue muy deshonesto conmigo. Ahora lo puedo platicar. Ya he entrado en gastos. Porque yo doné. Y luego hubo una huelga de hambre de trabajadores del ESME y él andaba de viaje fuera del país. Y yo los fui a ver y todo y tal. Y ya tenían muchos días. Entonces tenía uno de ellos estados alterados de conciencia. Y yo, preocupado por su salud, llevan más de 50 días. Yo creo que están tomando miel o algo, pero aún así está cabrón, es demasiado. Los daños pueden ser muy serios. Y entonces yo planteé que los iban a recibir los de la corte. Ellos querían que la corte decidiera a su favor, no que los recibiera, pero también que los recibiera. Total que me hicieron una grilla espantosa de que yo les había ofrecido que se levantaran y que les iban a dar trabajo en el poli, que no sé qué, que una cosa verdaderamente siniestra. A mí me puso de un mal humor subido, porque yo había sido, le estorbaba yo a Martín ahí, porque yo me empujaba ahí como diputado. Y entonces hice el volante ese, una hojita explicando, y además diciendo, pues si yo les he donado la mitad de mi sueldo, pues yo he sido el más solidario con el ESME. Ningún otro diputado, hubo diputados solidarios, mi hermanito hoy gobernador de Baja Sur, Víctor Castro, mi hermanito Jaime Cárdenas, varios estábamos, pero de donación económica de mi sueldo yo fui el único, creo. Y y me hizo esa super grilla. Emma me dijo, oye, como es medio bruja escaldufa, me dijo, oye, ese cabrón es peligroso. Ese cabrón sí te quiere tronar. Y aún así, lo enfrenté a García Luna. Pero cuando empecé a dar el documento, porque además fui a asambleas a defenderme, pues era una ingratitud y una insidia terrible. Y hubo trabajadores ahí, pues, miembros de su equipo que sabían que yo era compañero y fui a un ambiente bien difícil cuando a mí me adoraban ahí. Y aún así aclaré las cosas y lo que más les hacía daño era, no habían informado que yo les estaba dando ese dinero mensual. Se lo chingaron, se chingan todo, hombre, eso no tiene llenadera. Entonces, yo ya había oído muchas versiones de la corrupción, de la voracidad de Martín Esparza. Mucho había oído, mucho. Pero esto que me acaban de traer, les preguntaba yo porque acabo de leer que iban a rematar el sindicato, el inmueble, por falta de pago de cuotas obrero-patronales, porque el sindicato tenía trabajadores asegurados. Y me decían que están por resolverlo, que hoy o ayer, hoy o mañana. Mañana tengo una reunión de Secretaría de Gobernación para resolver el tema. Es gravísimo. Gravísimo. Y todo este acuerdo lo sacó Martín Esparza porque el entonces secretario de Gobernación de Peña era su paisano, Osorio Chong. Y yo ya sabía que dentro de los miembros de Fénix y de esa empresa, hay una parte privada, la otra la cooperativa de los trabajadores, están exfuncionarios del gobierno de Peña.
Se ha señalado Luis Miranda y algunos otros. Luis Miranda fue de los que firmó como subsecretario de Gobernación. Y bueno, pues el gobierno de Peña corruptísimo. El tema es que debería avanzar más en nuestro gobierno. Claro, puede decir que el Poder Judicial, sí, todo lo que se quiera, la corrupción y tal, pero no se ha hecho, que yo sepa, sobre esto no se ha actuado. Bueno, tan no se ha actuado que vinieron a verme. En mi condición de coordinador de organizaciones sociales y civiles, del diálogo con organizaciones sociales y civiles, y en platicar con Claudia. Está cabrón el asunto. Gravísimo, a mí me parece. Me dijeron cuánto tiempo exponemos, les dije de nada, cabrón. Y como quiera les llevó unos 40 minutos exponer con mucha claridad. Son trabajadores, están muy cabrones. Para los que subestiman a los trabajadores y a las trabajadoras. Valentín Campa igual, era trabajador, no tenía mayor formación, pero el que no tengan formación no quiere decir que no tengan conocimiento y que la vida no nos haya enseñado. Muy, muy claro es el tema. Han hecho una hazaña, la verdad, una hazaña. Esta contundente videocharla que ha tenido de todo como en botica, pues nos vemos hasta el advenimiento de su majestad Maximiliano y Carnota al trono de México, les leí, para que no se anden con cosas. Ahí está, su majestad, unos dicen que era guapo. Yo si fuera gay no sería mi tipo, pero como decía la jefa de Emma, cada quien. Nos vemos mañana. Voy a ponerme un suerito porque sí, a ver si me alivian. Nos vemos. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un